Luis Abinader tiene un talento y es aquel del rey Salomón, que tocaba, todo lo que tocaba lo volvía oro, ¿no? Ajá. Abinader no lo vuelve oro. Vamos a decir, por consideración a nuestra querida audiencia, Sí, malas palabras a que, esta hora, por malas favor. palabras, lo vuelve algo inerte e inservible. Lo suele volver algo hueco. Es como también, si nos salimos de esa analogía para que Maracayo quite esa cara de asco, como un hoyo negro. ¡Vup! Exacto. Todo lo absorbe. Entonces, el presidente Luis Abinader ha puesto en un serio predicamento a por lo menos 3 de ellos, antiguos estandartes de la libertad de expresión. Gente que tú decías, óyeme, pero esas personas son el epítome de la decencia en el periodismo en República Dominicana. Gente que uno creció, se informó con ellos y los defendió. Pero tan pronto llega Luis Abinader al poder, tan pronto tú veías cómo las líneas editoriales de esos periodistas iba evolucionando al punto de que los que se quedaron apoyaron al gobierno con muchos silencios en casos de corrupción evidentes y ostensibles que tiene este gobierno, cuando no, los otros se retiraron estratégicamente. Pues hoy Luis Abinader los ha llevado a tomar ellos el papel de los que tanto criticaban. Se han vuelto aquellos que eran perseguidos por el karma, hoy se volvieron esos perseguidos en persecutores. Marino Zapete, Altagracia Salazar, María Cela Álvarez y Edith Febles han entablado demandas contra Johnny Arrendel, contra Aquiles Jiménez, contra Alfredo de la Cruz y contra Pedro Manuel Casals. Un 4-4, ¿no? Así mismo, ¿eh? Parece la lucha libre. Eligieron los 4. rudos y los técnicos, ¿no? Exactamente, la cuadra técnica, contra el bien contra el mal. El bien contra el mal, sí, señor. ¿Eh? Ajá. ¿A quién tú vas? El ejército de Occidente contra los nazis. Solo que hay una mentira, tú sabes, en esa narrativa, ¿verdad? No fue Occidente quien le ganó a los nazis. ¿Quién le ganó a los nazis? Los rojos. El ejército rojo. Y eso les duele. Y les sigue doliendo y les dolerá siempre. Mira cómo obviaron el 9 de mayo, impunemente. 59 mandatarios, 59 legaciones de Estado se encontraban en Rusia, Maracayo, más de la mitad del mundo. Y aún así dicen que son la mayoría. Pues bueno, Marino Zapete, Altagracia Salazar, Edith Febles, María Cela Álvarez, bueno, ellos se han constituido en, ¿verdad?, en actores que se han quejado, que se han querellado, más bien, en la justicia contra estos comunicadores que he mencionado. Y yo digo que se han vuelto en lo que criticaban, porque precisamente ellos, que son muy ahora recelosos de su imagen, al ser criticados, pues olvidan sus acciones que de inmediato han sido reproducidas en las redes sociales, Maracayo. Por ahí hay un corte de Marino Zapete diciendo del expresidente Danilo Medina que era un vulgar delincuente y que me demande. Los reto a que me demande. Es un vulgar delincuente. Probablemente
Probablemente la moral acompañaba a Marino Zapete haciendo esa denuncia. Probablemente, y yo diría en mi caso hasta sí, yo lo acompañaba en esa afirmación. Yo casi lo acompaño moralmente en esa afirmación. Pero Danilo Medina posiblemente podía demandarlo. Pero ¿por qué no lo hizo Danilo Medina, Maracayo? ¿Tú te imaginas el presidente querellándose contra Marino Zapete? Lo que eso iba a causar. Es muy parecido, yo no voy a decir que sea lo mismo, pero es muy parecido a muchas de esas afirmaciones que han hecho estas personas. Claro, de ellos, para ellos, o sea, tendrán en tribunales que presentar sus pruebas, ¿no? Casals dijo que tenía pruebas y que venían por ahí y que las iba a mostrar. Johnny Arrendel se retractó. Habrá que ver con los juristas, con los expertos, si bastará, si es suficiente, ¿no? Si es suficiente para condenarlo a Arrendel, porque Arrendel se retractó. Dijo, no, yo no tengo prueba y le pido disculpas. Habrá que ver hasta dónde porque ya él lo hizo. Y lo hizo por diferentes medios, incluso por el medio donde hizo esas acusaciones. Empezando por ahí. Bueno, estuvo aquí en la Quinta Pata, nosotros nos comunicamos con él. Entonces, habrá que ver hasta dónde eso llega. Pero es irónico ver también a Altagracia Salazar cuando dijo, espérate, que el cuerpo del delito está aquí al frente, que es el Palacio Nacional. Cuando habló de la oficina de Joao Santana, el cerebro publicitario que llevó a Danilo al poder desde la poderosa propaganda. Que sí, que es muy probable que sea cierto lo que decía Altagracia Salazar. Es muy probable. Y yo moralmente estaba de acuerdo con ella también. Pero qué ironía. ¿Por qué razón ellos actúan de la misma forma en que denunciaban? ¿Por qué ellos, conociéndose un proyecto de ley que busca censurarnos a nosotros en las redes sociales? ¿Por qué cuando Cholitín, mira qué lindo ese nombre, ¿no? El senador Cholitín de la Altagracia sometió un proyecto que ya tuvo que recular, tuvo que devolverse, de un proyecto que penalizaba los discursos de odio o de supuesto odio en obvia defensa de los intereses que representa, que son los empresarios hoteleros de su provincia de la Altagracia, pues ellos vienen con esta demanda. ¿Ustedes creen que eso es gratuito? Ya eso te da a pensar que es una suerte de acción conjunta. Y lamentablemente lo que uno piensa es que ellos se están prestando para eso. Y que quizás ni siquiera están guardando las formas. ¿Qué puede uno pensar? Que son acciones conjuntas que están de alguna manera, pensaría uno, defendiendo a su gobierno del cual Marino Zapete ha sido cónsono porque se retiró en su ejercicio periodístico. Gobierno del cual Altagracia Salazar, con su silencio, se pasó casi 4 años y pico sacando titulares del pasado de Danilo Medina y de Leonel Fernández consistentemente en sus programas. Nos hablaba del pasado. Y claro, ya cuando ve que esto es demasiado, tiene que empezar a atacar, ¿no? Sobre todo en el segundo periodo, pero ya trabajó para el segundo periodo. Ahora sí hay que darle funda en el segundo periodo. Oh, claro que sí. Claro. Y aún así, con mucha, ¿verdad? Con mucho cuidado, porque da su fuetazo, pero en otra cosa clave tampoco lo hace. Pero bueno, esa es su línea editorial, ese es su derecho. Ese es su derecho. Pero obviamente, ellos saben muy bien, José Maracayo,
que han perdido lo principal, el principal activo que consolidaba sus carreras, y es la credibilidad. Esta época no es de ellos. Esta época no es de ellos. No tienen el favor del pueblo. Y por eso actúan así. Por eso actúan igual que esos directores de medios que tanto Zapete criticó. De los que tanto Zapete mostraba disidencia y con lo que yo estaba de acuerdo. Zapete decía, no me llevo de la máxima de que entre bomberos no se pisan la manguera. Si usted lo hizo mal, lo hizo mal. Óyeme, ¿qué posición de decencia tenía ahí? Coño, discúlpeme el inglés, pero ver a este hombre haciendo lo mismo que criticaba da mucha pena. Duele en el alma, y lo digo de verdad, duele. Duele. Duele mucho ver que ellos se comporten de la misma manera, porque sencillamente no tienen la primacía ya. El pueblo no está con ustedes. No entienden este momento que está pasando en la sociedad dominicana, porque ustedes con su accionar y con sus silencios han llevado a la población a pensar así, con sus virtudes y con sus defectos, con los excesos que puedan estar pasando. Ustedes han contribuido a eso. Sí, ustedes han permitido que voces como las nuestras afloren. ¿Ustedes saben por qué? Por el descrédito de ustedes. Eso es responsabilidad exclusiva de ustedes. Por otra parte, y de mi parte, finalmente, en este momentito, qué bueno también que demanden, Maracayo. Qué bueno que demanden. Qué bueno por otra parte, porque así también nos demuestran que no es necesaria la censura que nos quieren someter con este proyecto de ley asqueante del gobierno de Luis Abinader. No es necesario. Si usted se siente ofendido, usted somete a la ley a la gente. Si usted entiende que hubo difamación, bueno, pues usted lo hace y que procedan entonces en los tribunales. Si usted cree que Alfredo de la Cruz, si usted cree que Casals del Cuarto Bate, si cree que Arrendel, si cree que Aquiles Jiménez, a ustedes los han difamado, pues qué bueno, ustedes lo someten y van a la justicia. El gobierno no tiene necesidad de estar censurándonos aquí. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Mira cómo Cholitín tuvo que recular. Porque es que no se sostiene esa vaina. Ese proyecto de ley es una barbaridad y busca instaurar un suprapoder en la cosa esa que se llama de que INACOM. ¿INACOM es que se llama? TINACOM. No, INACOM. Ah. TINACOM fue. Qué barbaridad. Bueno, TINACOM, una botella, ¿eh? Okay. Ahí más trabajo por los compañeritos, ¿no? Más secretaria. Sí. Más amantes. Mira, la verdad que yo creo que el problema de estos comunicadores, y especialmente de estos cuatro, ¿no? Es que le hizo mucho daño ese gobierno extenso del PLD. Daño en el sentido de que, bueno, daño y bien por un lado. Bien porque fue a través de esos años de dominación del PLD donde esta gente, pues, creció en credibilidad, ¿no? Criticando al PLD. Obviamente, lo que no sabíamos era que tenían su propósito político. Y eso es lo que más duele, porque si ellos hubiesen aceptado su decreto ahora en el año 2020, como lo aceptó Juan Bolívar Díaz, como lo aceptó muchos otros, pues bueno, ok, bien. Que debieron aceptarlo. Pero quedarse con las dos cosas es demasiado. Es ser demasiado glotón, ¿no? O sea, quedarte con el beneficio de un gobierno que te está pagando un trabajo que hiciste, pero también quedarte con la credibilidad de la gente.
Por Dios. No, imposible. Es inmoral, ¿no? Es inmoral. Yo recuerdo perfectamente en los tiempos de Hipólito Mejía, muchos periodistas. ¿Tú te acuerdas de Willy Paz? Pero claro. Yo escuchaba a Willy Paz. Interactivo Willy Paz. Una cosa así. Era enfermo Willy Paz. Sí, claro. Al final, ¿qué pasó? Bueno, Willy Paz trabajó políticamente y después aceptó su decreto. Trabajó para el PLD. Claro. Llegó a Leonel Fernández al poder. Ya, ¿recuerdas luego Vargas, el que tomó Indotel? Era en los tiempos de Hipólito, ¿no? Que fue director de Indotel. Y después senador. Y después senador. Por Moca, sí. Se me dio el nombre de él, pero un periodista. Vargas. José Rafael Vargas. José Rafael Vargas. José Rafael claro, Vargas. ¿quién no se perdía los comentarios críticos? En el Canal 23, un canal que accionó políticamente a favor del PLD. Ya el señor tomó su decreto. Es más, mismo Juan Bolívar. Sí. O Andrés L. Mateo. Sí. Entonces. Su comunicación política. Claro. Hicieron comunicación política. Entonces vamos a ver, estos 4 señores que están demandando, si tú te pones a ver uno por uno, tú dices, pero es que estaba muy claro. Ya nosotros dijimos aquí, ¿no? En las situaciones en que se ha visto envuelta Edith Febles, por ejemplo, ¿no? Que fue la elegida para entrevistar a Jochi Gómez en el asunto aquel del escándalo del Intran. Vimos allí cómo Edith Febles, pues, no dejó que Jochi Gómez se saliera del guión. Vimos cómo manejó eso allí. Ya luego, en las últimas declaraciones de Jochi Gómez, él reveló que Edith Febles fue la periodista elegida por Jorge Luis Polanco, el abogado de Luis Abinader, que había mandado a mediar y a resolver ese asunto, ¿no? Eso por ese lado. Edith Febles ya hemos identificado aquí que fue una de las pocas periodistas, hay que decirlo, que salió en el documental ese, en el panfleto que hicieron, el documental sobre el presidente manejando el COVID y de lo excelente que lo manejó en víspera de elecciones, haciendo campaña, violando todas las leyes de la campaña electoral. Ahí estaba Edith Febles, tirándole flores al presidente de la República. Es decir, luego ahora vemos cómo es ella la elegida para entrevistar al señor Antonio Espaillat en una entrevista totalmente controlada. Ahí seguramente hasta se ensayaron las preguntas, ¿no? De casualidad, ¿ya? No hubo apuntador ahí. Bien, bueno, que cuidado. Hay teoría de la conspiración que dicen que sí. No sé si es cierto. Aunque bueno, al final no era necesario. No. Entonces ahí tenemos a Edith Febles, ¿no? Totalmente involucrada con este gobierno. Totalmente. Ahí está. Pero si tú te pones a ver María Cela Álvarez, que es una de las que está demandando también aquí. Vamos. María Cela Álvarez tiene su programa como plataforma para manejar crisis. Es allí donde van los funcionarios cuando se ven obligados a salir a hablar. Es allí que van. Ambiente controlado. Allí. No hay otro. Allí. Pero entonces, ¿qué descubrimos? Bueno, María Cela Álvarez, aparte, ¿recuerdan el escándalo con Pujals? Sí, el hijo que tenía un contrato. El hijo que tenía un contrato que fue sin licitación ni nada. O sea, está muy claro, amiga. O sea, usted está ligada a este gobierno. Pero si te vas con Salazar. Tiene una hija en el gobierno. Tiene una hija nombrada en el gobierno. Ella tuvo que reconocer y era algo que yo le había dado mucho seguimiento a Altagracia Salazar. Yo nunca había escuchado eso. Y en momentos donde el tema se puso en el tapete, el tema USAID, hace años que se puso en el tapete, y ella no había dicho eso, que se vio obligado prácticamente a decirlo. Sí, yo trabajé para USAID. Y que su primer empleo fue con USAID, que estaba muy orgullosa de ello. Ya, cuando sabemos, y bueno, yo lo vengo sabiendo desde el fenómeno Chávez, que a raíz del fenómeno Chávez es que esto del USAID y de que la tapadera que era el USAID de la CIA, todo eso se puso en el tapete, se escribieron libros sobre eso y dentro de esos libros vemos cómo la USAID
reclutaba talentos en países donde ellos querían tener injerencia en la opinión pública. Reclutaban talento. Entonces, que ella tenga que confesar, a los 18 años fue mi primer trabajo en USAID. O sea, está muy clara, amiga. Por eso es que ellos están demandando, o sea, están demandando a las personas que dijeron que habrían recibido dinero de USAID. Pero bien, desligar a Altagracia Salazar con todo lo que significó la Marcha Verde y que ya la Marcha Verde era un cuerpo del delito prácticamente, por lo que se vio obligado en confesar participación ciudadana, en que recibió fondos de USAID y que la Marcha Verde fue una de las grandes incógnitas. ¿De dónde carajo sacan los cuartos esta gente? ¿De dónde sacan el dinero? Bueno, ya lo sabemos de USAID. Entonces, Altagracia Salazar. ¿Cuál es la otra? O el otro. Bueno, Marino Zapete. Miren, Marino Zapete, ustedes recuerdan cuando Marino Zapete tuvo el problema con Jean Alain, ¿verdad? O con la hermana de él, de Jean Alain, Maybeth Rodríguez. Sí, el contrato de Maybeth y bien. A Simra. Sí, Marino Zapete dijo que el ex procurador llamó al dueño del Canal 45, y lo sacó Luis García, para que sacara a Marino Zapete cuando Marino Zapete había denunciado de que Maybeth, pues, estaba involucrada en un asunto de 1.000 millones, un contrato de 1.000 millones que fue sin licitación, y como Maybeth es hermana del procurador, bueno, hay un conflicto de intereses y bueno, él fue demandado por eso, ¿no? Y él denunció de que, bueno, mira, al dueño lo llamaron y le dijeron que me sacaran. ¿Ustedes recuerdan dónde él anunció eso? Aparte de su último programa en el Canal 45. Aparte de ahí, él fue a hacer un media tour. Y yo recuerdo muy bien con quién él estaba acompañado en ese media tour. Y quién lo estaba asistiendo legalmente al inicio, que después como que desapareció. Jorge Luis Polanco. Jorge Luis Polanco lo acompañó en ese media tour a Marino Zapete. Y uno de los primeros programas, obviamente, fue el programa de Uchilora. Ahí estaba Jorge Luis Polanco con Marino Zapete. Están viendo que está todo muy claro. Para que estos vengan ahora a rajarse las vestiduras, decir, pero ¿cómo nos van a acusar de que nosotros hicimos campaña para...? No, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué Marino Zapete no se ha pronunciado con el asunto de Antonio Espaillat? ¿Por qué no ha sido tan crítico y ha identificado ese involucramiento del presidente de la República con Antonio Espaillat cuando le envía a Jorge Luis Polanco? ¿Por qué? No, y ni siquiera una expresión de identificación con las víctimas, Maracayo. Nada. Y estamos hablando de un caso, señores, de 236 muertos. Oficialmente. Y esta gente, ¿qué está haciendo esta gente, estos 4 individuos? Que esta gente, el pueblo dominicano depositó su confianza en ellos. En vez de estar pidiendo justicia por ese caso, mira lo que están haciendo. En la misma semana que se sometió, casi en la misma semana, donde se sometió un proyecto de ley para coartar la libertad de expresión, cosa que a ellos no se le cortó. Nunca. Lo sacaron de medios, lo presionaron, lo jodieron. Ahora bien, nunca lo metieron preso, nunca. Por cosas que dijeron que podían ser demandados, fueron demandados. Mira, yo te voy a decir algo, man. O sea, vamos a enumerar todas las cosas que han pasado en los últimos días, que para mí, Edwin, tienen el único propósito de hacer una cortina de humo con lo del Jet Set. Parece que lo del Jet Set no quieren destapar esa caja de Pandora. Y están colaborando estos periodistas seriamente para eso. Hay mucha miseria allí. La prueba es, señores, que ya va más de un mes de eso. La Procuraduría General de la República no se ha atrevido a tener una conversación con el señor Antonio Espaillat.
No quieren destapar esa caja de Pandora allí. Entonces, si tú te pones a ver todo lo que ha pasado en estos días, que va como para que la gente desvíe la atención. Loco, esa ley, eso no va a pasar, man. Para mí, eso es una cortina de humo para desviar la atención. Apresaron a la Tora, le pusieron para desviar la atención. Estos tipos empiezan a demandar para desviar la atención. El presidente llama a los exmandatarios a reunirse todo para desviar la atención, loco, del tema de Antonio Espaillat, que nadie se explica, man, cómo es que este señor no ha tenido esa conversación con la Procuraduría. No se ha tomado el café. O sea, entonces, creo que de estos 4 comunicadores le están haciendo también ese trabajo al presidente de la República. Llenar titulares en lo que la gente se va olvidando de lo de Antonio Espaillat. Y es increíble, porque esto fue algo que conmocionó a medio mundo, loco. A medio mundo. Nosotros hemos visto cómo esto ha tenido influencia en otros países donde han tenido que mirar al techo de sus recintos. Y aquí se dan el lujo, loco, de ni siquiera el dueño de esa vaina, no ir a dar declaraciones ni nada. Y yo te decía los otros días, o sea, ¿qué es eso de que a los 7 días la Procuraduría dice, le paramos la cuenta al dueño del YC, le paramos las cuentas? ¿Te paró una cuenta después de 20 y pico días? No, fue como a los 7 días, pero es que 7 días... Yo creo que había pasado más, Maraca. Había pasado más, bueno, Sí, había pasado más. 10 días, pon tú. Fueron más. Bueno, sí, fueron más. Sí, porque a los 13 días fue que el abogado Polanco dijo, yo voy a defender a Antonio Espaillat. Sí, fue como 7 días después de asumir la defensa, como 21 días después. Era lo que yo decía, el Ministerio Público tenía que decir algo. Sí, como 15, 17 días, una cosa así después. El Ministerio Público tenía que decir algo. ¿Y qué dijo? Sí, mira, para que vean que estamos trabajando, le congelamos estas cuentas al señor Antonio Espaillat. Yo te decía, pero ¿cómo coño le van a congelar la cuenta a un individuo si ni siquiera han hablado con él? Claro. Porque se agota un proceso primero, ¿no? Uh-huh. Pero es que no, todo va al revés. Hace 3 días, incautaron el jet set. No, man, o sea, esto está muy claro. Incautaron el jet set con todo, con los escombros, todo recogido, las pruebas, ¿no? Uh-huh. Todo recogido. Y yo creo, y vamos a ver, porque dentro de esos 4 comunicadores que estos 4 comunicadores están demandando, hay uno que yo apuesto a él, Aquiles Jiménez. No, y le respondió duro. Aquiles Jiménez, que fue al sol de la mañana, ¿verdad? Sol de la mañana. En el medio del huracán, del ojo del huracán, el tipo fue a hablar y a decir cosas. Cuando ya habían metido preso a Hochi y a Hugo Veras. Y el tipo dijo, no, pero yo estoy aquí. ¿Y qué es lo que? El pana tiene información. Así que yo voy a él. El problema de aquí es que tú sabes que como todo se resuelve y la intención de estos 4 periodistas no es que eso llegue hasta las últimas consecuencias. Repito, la intención es hacer una cortina de humo para desviar la atención de que el señor Antonio Espaillat pues está tranquilo en su casa. Cuando hay personas que eran el sustento de su hogar, que eran los que mantenían a su familia, que están heridos, que no pueden trabajar y que no han recibido ayuda de nadie. Y eso nadie está pensando en eso, ¿ah? Definitivamente. Y Jaina, Maracayo, finalmente, Jaina, de luto completo. O sea, fue ese municipio fue el que más personas perdió, el más afectado de esa tragedia jet set. Eso es algo que no se puede olvidar porque son familias humildes. Son gente que perecieron serias y echar para adelante, como bien decimos, ¿no? Sí. Bien decimos los dominicanos. Y eso no les importa a estas élites y mucho menos al gobierno de Luis Abinader.
comenzando por él propiamente. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y todo eso.